Nada, muchas gracias al equipo, bueno, espero que sea un equipo, Proyecto Terra, con el que llevo vinculado mucho tiempo a través de Rosales, ¿no? El alma, el alma del proyecto, que ahora, como él dice, ha pasado mejor vida, ¿no? Y nada, yo les vengo a acompañar este ratito, 2 horas de reflexión teórica a las 4:30 de la tarde de un mes de mayo, pues no es quizá el plato de buen gusto que todos quisiéramos, pero bueno, espero hacérselo lo más ameno posible. Les cuento, yo soy doctor en geografía y tuve la oportunidad de, desde la facultad, solicitaron, ya les contaré la peripecia de la creación de la Dirección General de Sostenibilidad del Paisaje, alguien que pudiera asumir la jefatura de paisaje en Galicia. Les hablo de los años 2010, 2009-2010, y eso me permitió conocer de primera mano el lado oscuro, el lado de la gestión administrativa, para poner en marcha desde cero, desde la nada, una jefatura de servicio de paisaje, a raíz de la aprobación en julio del 2008 de la Ley de Protección del Paisaje de Galicia, ¿no? Después he estado como director del Departamento Técnico del Instituto de Estudios del Territorio y desde hace ya unos añitos he vuelto a la vida civil, he dejado todo ese trabajo y he vuelto al aula, a dar clases en secundaria y en la universidad y en algún máster como el curso superior de urbanismo y ordenación del territorio, ¿no? Bueno, y lo que quiero compartir con ustedes es pues todas esas reflexiones que nos han llevado a hacer algún tipo de publicaciones, a sacar en su momento la estrategia del paisaje de Galicia o algún proyecto, ¿no?, como 12 meses, 12 paisajes, que también tuvimos la oportunidad de trabajar. Como son 2 horitas, pues vamos a intentar que en una primera parte abordemos la evolución del concepto de paisaje como objeto de conocimiento y como objeto de derecho. Quiero compartir con ustedes una idea que seguro que ya la conocen, porque todos los autores inciden en lo mismo, en la importancia que ha tenido la puesta a firma en octubre del 2000 del Convenio Europeo del Paisaje o la Carta del Paisaje, que ha constituido un hito en tanto que eleva el paisaje a la categoría de derecho, y también fue pues, un aldabonazo para refrescar el interés que en el mundo de la academia tenía el paisaje. Y en una segunda parte voy a intentar contarles cómo entendíamos nosotros que esas nuevas miradas derivadas de esa evolución del concepto de paisaje pueden llevarse al aula, porque en definitiva esa es la tarea que nos corresponde, ¿no? El intentar introducir el paisaje no solo como una práctica, no solo como un contenido vertebrado dentro del currículum de determinadas disciplinas, porque eso ya existía y desde hace tiempo, sino como un centro de interés, como un elemento capaz de aglutinar las diferentes miradas disciplinares que pueden orbitar en torno al concepto del paisaje. ¿De acuerdo? Bueno, y ese es el menú de la tarde, de esta primera parte de la tarde, así que si les parece bien, pues comenzamos reflexionando sobre esa idea del paisaje, ¿no? El paisaje es un término que tiene una gran capacidad evocadora, ¿no?, que tiene una cierta amabilidad en su manejo que permite entablar un diálogo casi con cualquiera en relación al paisaje, ¿no? Es a su vez un término, ya veremos, polisémico, ¿no?, lleno de significados, y es evidente que probablemente en esa polisemia radique el origen de que aún no se ha alcanzado, el Convenio Europeo creyó alcanzar una definición
unívoca de qué es el paisaje, intentando poner fin a todas unas discusiones bizantinas en torno a su propia naturaleza. El paisaje es una experiencia de vida, es algo que construimos entre todos, es un procomún, es un producto social que tiene mucho que ver con lo que decía Joan Noguer, que fue el director del Observatorio del Paisaje catalán, que está en la esencia misma del sentido del lugar de las personas, ¿no? Todos, a la hora de intentar explicarnos a los demás, utilizamos esas dos variables que son el tiempo y el espacio, ¿no? Miramos por el retrovisor para explicar cómo hemos llegado, ¿no?, en nuestra experiencia vital a estos días, pero también es imprescindible hacerlo referenciándonos a un paisaje, a un lugar. Todos llevamos un paisaje, una segunda piel, ¿no? Como dice Georges Bertrand, que es uno de los geógrafos que más y mejor han trabajado el tema del paisaje, sobre todo en la zona fronteriza de Pirineos, que es el padre de esa teoría de geosistema, territorio, paisaje, ¿no? Dice, el paisaje lo construimos entre todos, pero también nos construye, ¿no? Forma parte de esas variables que conforman nuestra identidad, tanto individual como colectiva. Pensemos en el paisaje. El paisaje es fundamentalmente es una experiencia de vida, una experiencia de vida que todos realizamos a lo largo de nuestra existencia, y es, como han dicho algunos autores, entre ellos Rafael Mata, que saben que es el autor del primer atlas del paisaje de España, es el fedatario del territorio, es el rostro de los territorios, es el paisaje quien da fe de cuáles son las dinámicas que operan en dicho territorio, esas dinámicas complejas, socioecológicas, que dan como resultado unas formas, unas manifestaciones formales visibles a las que llamamos paisaje. El paisaje también se le ha concebido como un producto social, ¿no? Un producto social. Hay algunos autores que dicen que comparte la misma esencia que el más importante de los productos sociales construidos, que es el lenguaje. El paisaje lo construimos entre todos. Hay una obra muy bonita de un geógrafo italiano, Eugenio Turri, que se llama Il paesaggio y el teatro, ¿no? El paisaje y el teatro, en el que utiliza un símil que a mí siempre me ha gustado utilizar, y es que frente al paisaje nosotros somos a la vez espectadores, contemplamos esa escena que nos envuelve, pero a su vez somos actores, somos protagonistas, generalmente anónimos, no hay firma de autor debajo, pero entre todos, a lo largo de muchas generaciones, hemos construido el paisaje. Por tanto, podríamos decir que el paisaje es otro de los símiles utilizados para intentar caracterizarlo, es un palimpsesto. Es un libro, ¿no?, permanentemente reescrito, en el que las generaciones que nos han precedido han ido dejando su huella, su impronta en esa realidad material, ¿no?, hasta convertirlo en un archivo en el que, si somos capaces de leer, y esta es una luego de las claves que emplearemos en la parte educativa, si somos capaces de leer esas narraciones que están apenas susurradas en los elementos que conforman el paisaje, estaremos dando pasos ciertos para su comprensión, ¿no? Esa idea del palimpsesto. En definitiva, el paisaje es un concepto complejo, ¿no? Es un concepto complejo que se ha resistido, ¿no?, siempre a quedar encorsetado en una definición, ¿no?, aceptada por el conjunto de la comunidad científica, ¿no? Pero creo que podemos estar todos de acuerdo que el hilo conductor de la
comprensión del paisaje en la mirada. López Silvestre, que es un profesor de la Universidad de Santiago, ¿no?, profesor de Historia del Arte, dice que hay una secuencia de comprensión del paisaje que pasa por la percepción, por la emoción y por el análisis conceptual. Bueno, siguiendo un poco este hilo, nosotros hemos identificado una serie de miradas que también podrían seguir una secuencia, que también podrían servirnos, como de hecho nos sirvieron, como el hilo conductor o la secuencia de aprendizaje, ¿no? Hay una primera mirada, que es la mirada de los chavales, de los críos, ¿no?, que es muy parecida a la que tenemos nosotros cuando nos enfrentamos por primera vez a un paisaje que no está dentro de nuestro radio, ¿no?, cultural, ¿no?, cuando nos enfrentamos a un paisaje pues, bien distinto a lo que conforma nuestro acervo, ¿no?, paisajístico común, ¿no? En esa primera mirada, en esa mirada espontánea, primigenia, lo que prima son las experiencias sensoriales, ¿no?, las experiencias plurisensoriales, ¿no?, porque el paisaje no solo es a través de la mirada, fundamentalmente a través de la mirada, pero también entran en juego los otros sentimientos, ¿no?, los otros sentidos, perdón. Esas imágenes que ven ahí, o esos dibujitos que ven ahí, fueron elaborados en ese proyecto que les contaba al principio de mi exposición, 12 meses, 12 paisajes. 12 meses, 12 paisajes nace en el seno de la Estrategia del Paisaje de Galicia. Reconocemos que utilizamos aquella frase que creo que era Telecinco, ¿no?, 12 meses, 12 causas, ¿no? Resulta que nosotros acabábamos de trabajar con Augusto Pérez Alberti, el catedrático de Geografía Física de la Universidad de Santiago, la delimitación de las grandes áreas del paisaje de Galicia, y resulta que salían 12 grandes áreas de paisaje. Pues ya está, 12 meses, 12 paisajes, ¿no? Nos venía muy bien. Y lo que hicimos es un recorrido, para mí inolvidable, por centros educativos de cada una de esas 12 grandes áreas a lo largo de los 12 meses, ¿no? Y eran los chavales, cuando llegábamos a los centros educativos, que les llevábamos pues, material del Instituto de Estudios del Territorio, cartografías, ortofotos del 56 y recientes de su ámbito de estudio, quienes hacían de cicerones, quienes nos contaban a nosotros cómo eran sus paisajes. Y la manera para ellos más cómoda de contar, de expresar cómo eran sus paisajes, era a través del dibujo, ¿no? Entonces, tenemos ahí una recopilación que algún día habría que trabajar y editar y vincular a cada uno de esos territorios que ellos nos describían a través de sus dibujos, ¿no? Y en esa primera mirada, en esa mirada primigenia, perceptiva, lo que hacen los chavales es aplicar categorías estéticas, les gusta o no les gusta, ¿no?, fundamentalmente. Después creemos que hay una segunda mirada, que es la que reinterpreta y recrea esas sensaciones, que es la experiencia estética o la mirada del artista, aquel que a través de la obra pictórica o de otro tipo de manifestaciones artísticas reinterpreta al paisaje. Y ya veréis lo importante que es en el origen del término esta mirada artística, porque el paisaje en su origen está vinculado a la expresión pictórica, ¿no? Y finalmente está pues eso que nos hace humanos, ¿no?, esa experiencia intelectual, esa curiosidad por desvelar qué hay detrás de las cortinas, por hacernos preguntas sobre el por qué ese paisaje que contemplamos y que recrean los artistas es como es, porque los elementos que los conforman, los patrones compositivos que somos capaces de identificar y las dinámicas que sabemos que están detrás, dando sostén a esas formas que contemplamos, eso que el ecólogo González Bernaldez llamó el criptosistema de los territorios, pues queremos conocer, queremos desvelar. Es esa mirada técnica, también social, que busca comprender, identificar y caracterizar sus componentes, sus estructuras, sus dinámicas. Esas son las miradas, que como se puede entender fácilmente,
están secuenciadas, ¿no? Y es un poco el hilo de la experiencia que todos más o menos tenemos cuando nos aproximamos a la comprensión del paisaje. Dice George Bertrand, en los últimos 30 años el paisaje como concepto ha experimentado un cambio radical en su estatus, en sus fines y en sus objetivos, ¿no? Y probablemente en este tiempo de renovación, en estos últimos casi ya 40 años, ha tenido mucho que ver el Convenio Europeo del Paisaje, como les demostraré a continuación. Pero indaguemos un poco más sobre qué es el paisaje y de dónde nace, ¿no? Y uno, cuando se enfrenta a un concepto, ¿no?, por lo menos nosotros a los alumnos a veces lo decimos, resulta muy interesante ir al diccionario y consultar, ¿no?, cómo queda definido el paisaje, ese vocablo. Estas son las entradas del diccionario de la Real Academia Galega, respecto al término, al vocablo paisaje. Extensión del terreno que se alcanza con la vista, generalmente considerada en su aspecto artístico, es decir, sinónimo de panorama o vista, lo vinculamos, ¿no?, a la mirada. Pintura o dibujo que representa esta extensión de terreno. Y 3, el aspecto característico de un determinado espacio geográfico. Si comparásemos las acepciones que entran en el diccionario de la Academia Española, estas últimas no aparecen. Las otras sí que coinciden, pero este aspecto de un determinado característico de un aspecto geográfico no lo incluye. Pero he subrayado el término pintura o dibujo, porque hay algunos autores, como el francés Alain Royer o Javier Maderuelo, el catedrático de Historia de Estética de la Universidad de Madrid, de la Complutense, que dicen que es un vocablo que tiene partida de nacimiento, ¿no? Y esa partida de nacimiento, ¿no?, se encuentra en aproximadamente la segunda mitad o finales del siglo XVI, es decir, con la Edad Moderna. Ellos defienden que en la Edad Media el término paisaje no existía, entre otras razones porque el ser humano estaba tan integrado en la naturaleza, estaba tan sujeto, ¿no?, a los ritmos de la naturaleza, que condicionaban la actividad primaria esencial durante la Edad Media, que eran las actividades agrarias, que no tenían la oportunidad de contemplar a la naturaleza como un objeto estético. Hay que llegar al siglo XVI, tiene que llegar la Edad Moderna para que por primera vez nos aparezca el vocablo paisaje, que lo utiliza Robert Estienne en 1549 para referirse al aspecto de los campos de labranza, al país, ¿sí?, utilizando ese vocablo, ¿no?, que tiene esa raíz de país en todas las lenguas latinas, paisaje, 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 paisaggio, y la raíz sajona de land, landscape, landschaft, ¿no? Y Maderuelo dice, el término paisaje es empleado ya y se consolida en el acervo de términos de las obras pictóricas para referirse a un tipo de pintura concreta y que aparece en unos lugares y no en otros por unas razones históricas evidentes. El paisaje es el término que se emplea para describir una determinada obra pictórica que lo que hace es describir una parte del territorio. No es el trasfondo de una historia religiosa, no es el trasfondo de una historia mitológica, como sucedía anteriormente, sino que la propia razón de ser, el propio objeto, ¿no?, de la obra es justamente el territorio, el paisaje. Lo que sería esa mirada artística que recrea un determinado lugar, ¿no? Algunos autores retrasan ese nacimiento y señalan esta obra de la vista del puerto de Delft como también uno de los primeros paisajes. Pero fíjense, el concepto nace vinculado a la expresión pictórica y como término para describir
igual que el bodegón describe los dibujos de los objetos inertes, el paisaje sería el término empleado para describir este tipo de obras. Y este tipo de obras aparecen o empiezan a ser del gusto de una clase social emergente en la edad moderna, que es la burguesía, y en particular una burguesía vinculada a las reformas que se han ido produciendo en Alemania, los Países Bajos, Francia, ¿sí? Muy rápidamente, el término, que repito, nace como vocablo para describir un tipo de obra pictórica concreta, desborda su propio sentido y se empieza a utilizar el término paisaje para describir a ese objeto de interés del artista. Ya no el resultado de su obra, sino el propio, esa parte, esa porción del territorio que interesa al artista, que luego recreará en sus obras pictóricas fundamentalmente. Y de ahí ha ido evolucionando esa representación pictórica del paisaje o del territorio a el propio objeto que es recreado en la obra pictórica. A día de hoy el paisaje ha evolucionado desde esos orígenes y ante la pregunta de si es un significado meramente escenográfico, es decir, si solo hace referencia a esa recreación, hay una frase muy bonita de Riesco Chueca que dice: el paisaje es la obra de arte más antigua y colectiva. La naturaleza pone el bastidor y la tarea humana consiste en sobreponer capas, que a su vez la naturaleza vuelve a repintar con sus mohos y sus verdines, ¿no? Pero ¿es solo eso el paisaje? ¿O hoy es un concepto mucho más poliédrico, mucho más complejo, mucho más polisémico? Pues sí, efectivamente, hoy el paisaje es un significante lleno de muchos significados, que es empleado, que es manejado por diferentes disciplinas científicas. Algunas, como la geografía, que intenta apropiarse del término, ¿no? Defendemos los geógrafos, ¿no?, que el paisaje es el objeto propio de nuestra disciplina, pero también los arquitectos, también los ambientólogos, los ecólogos. Y en esas estamos cuando, allá por el año 1992, curiosamente en mi tierra, en Sevilla, se celebra lo que luego se llamó la Conferencia del Paisaje Mediterráneo, que se tradujo en una Carta del Paisaje del Mediterráneo, o Carta de Sevilla, de 1992, que se considera el precedente más inmediato del Convenio Europeo del Paisaje. 1992, 8 años después, en octubre del 2000, se firma en esta sala de Florencia, la sala de los mapas, ese Convenio Europeo del Paisaje, esa Carta del Paisaje, o esa Carta de Florencia, con todos esos términos se le conoce. ¿Eso quiere decir que el paisaje no estaba en los cuerpos normativos y jurídicos nacionales o internacionales? Sí, sí que estaba. La Carta de Atenas, en el año 31, si mal no recuerdo, ya habla de paisajes culturales que han de ser preservados más allá de los elementos singulares que conforman nuestro patrimonio cultural. O, por ejemplo, en España, las primeras leyes de conservación de la naturaleza, de comienzo del siglo XX, también habla de parajes pintorescos, ¿sí?, de parajes pintorescos. Las leyes de conservación de la naturaleza, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, tanto la del 2001 como la del 2019, hablan de paisajes protegidas. De hecho, bajo esa ley, en el año 2001, en Galicia se aprobaron la declaración de 2 paisajes protegidas, la de los Penedos de Pasarela y Traba y la de el Val de Navea, o sea, uno de los afluentes del río Vivei, en la provincia de Ourense.
pero todos ellos ponen el acento en lo singular, en lo excelso, en aquellos paisajes, aquellos parajes que aglutinan una serie de valores fundamentalmente de orden estético, ¿no? Es decir, que tienen una importante belleza, y por tanto hay que preservar. En las actas que se recogen en las sesiones donde se discutían los padres de la Constitución española, está recogido una sesión en la que se discute si el paisaje ha de entrar dentro de las reflexiones, dentro de las consideraciones de esa Constitución que se estaba fraguando, la Constitución del 78, que aún está vigente. Al final se desechó incorporar ese término del paisaje en la Constitución, sí en la conservación de la naturaleza y el medio ambiente. Por tanto, el paisaje está presente en las leyes de conservación de la naturaleza y en las leyes que intentan proteger los bienes culturales y los espacios culturales. Por tanto, ¿qué trae de nuevo el Convenio Europeo del Paisaje? Pues una nueva mirada, una nueva reflexión que en el año 2000 supuso un cambio de mirada. Pero veamos por qué surge con fuerza esa necesidad de volver a repensar el paisaje. En el año 92 esa Carta de Sevilla que les decía fue firmada por la Comunidad Autónoma Andaluza, por Languedoc-Rosellón en Francia y por la Toscana y Véneto en Italia. A partir de ahí, el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa hace suyo, ¿no?, ese mandato, ¿no?, que lanzaba la Carta de Sevilla y pone en marcha un grupo de trabajo multidisciplinar, internacional, tanto de técnicos como obviamente de políticos, y después de 8 años llegamos a la Carta del Paisaje o al Convenio Europeo del Paisaje. Y si uno lee el preámbulo de ese Convenio Europeo del Paisaje, que por cierto, y abro un paréntesis, en la página del Proyecto Terra tienen un enlace a una unidad didáctica sobre el Convenio Europeo del Paisaje, traducida al galego. Estos son los fundamentos que sostienen ese Convenio Europeo del Paisaje. En primer lugar, la conciencia ambiental. En Europa ya se es consciente, no solo a nivel académico, sino también a nivel social, de la necesidad de salvaguardar el patrimonio paisajístico del continente, que estaba siendo sometido a unas presiones y a unas dinámicas transformadoras que en algunos casos hicieron tabla rasa de el patrimonio vernáculo existente, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, para mi desgracia, de ese término que se ha institucionalizado, que es el de la marbellización de la costa, ¿no? Digo para mi desgracia porque soy de allí, y yo recuerdo la Marbella, pescadora, de casas bajitas, y lo mismo podríamos decir de Benidorm o de otras muchas localidades, ¿no?, del litoral mediterráneo, incluso del Cantábrico. El Plan de Ordenación del Litoral, en el que también pues tuve la fortuna de trabajar, nace precisamente cuando saltan las alarmas, cuando en determinados tramos de la costa gallega, barreiros, por no ir demasiado lejos, se empezaban a evidenciar síntomas de que llevábamos camino de la banalización del territorio, del paisaje, de esa marbellización de la costa, ¿no? Segundo lugar, en el preámbulo de ese convenio se establece el argumento jurídico que es innovador, que fue innovador en ese momento, y es que el paisaje lo convertimos en un derecho. El paisaje se convierte en un derecho, en el derecho de la ciudadanía a disfrutar de un paisaje de calidad, ¿no?, porque eso redunda en el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Ese era el argumento
que en técnica jurídica había que establecer para consolidar y convertir en cuerpo doctrinal este Convenio Europeo del Paisaje. En tercer lugar, el hecho de que el paisaje es un patrimonio, es el procomún, es el patrimonio de todos, es ese patrimonio vernáculo, cultural y natural a la vez, que estaba siendo amenazado, ¿no? Y que tiene dos aspectos que a mí me gusta especialmente. Uno es el marco de vida de todos nosotros y dos, conforma y refleja la identidad de una sociedad, ¿sí? Es algo más que territorio, es algo más que naturaleza. Está impregnado de valores y de sentidos del lugar. Y por supuesto, ¿no?, nadie se le escapa que también es un recurso económico de un amplio recorrido, ¿no? Y de hecho, hoy tiene esa dimensión turística, ¿no?, a veces mal utilizada, ¿no?, pero que también puede ser considerado como un recurso económico. En definitiva, el bienestar, el paisaje como recurso, el paisaje como componente del patrimonio de los territorios europeos y el paisaje como constructor de culturas e identidades son las esencias mismas del Convenio Europeo del Paisaje. Y claro, lo primero que hace el Convenio Europeo del Paisaje en su artículo 1 es, vale, está muy bien, pero lo primero que tenemos que hacer en un Convenio Europeo del Paisaje es definir qué es el paisaje, ¿no? Entonces, tienen el atrevimiento de lanzar una definición. ¿Qué entendemos por paisaje en el año 2000? ¿Cuál es el concepto contemporáneo del paisaje? Es una definición muy meditada, ¿eh?, que busca conciliar diferentes aproximaciones al concepto del paisaje. Y a su vez es una definición sencilla, fácil de memorizar, es esa que tienen ustedes ahí, que está extraída de forma literal de la Ley 7/2008 del 7 de julio de protección del paisaje de Galicia. Porque les cuento la peripecia normativa. En octubre del 2000, los países miembros del Consejo de Europa firman en Florencia la Carta del Paisaje. Cuando un país firma un documento de esta naturaleza, se pone en marcha una secuencia para trasladar esos principios, esos acuerdos a los marcos normativos de cada país. Y lo primero que hay que hacer es ratificar ese convenio dentro del marco normativo estatal. España se lo tomó con calma, ¿sí? Firma el convenio en octubre del 2000, hasta marzo del 2007 no lo ratifica. Pero a partir de ahí los diferentes parlamentos de las comunidades autónomas que tenían transferidas esas políticas en materia de ordenación del territorio, paisaje y medio ambiente, deciden poner en marcha el proceso para sacar adelante una ley del paisaje. La primera comunidad autónoma que lo hace es Cataluña. Cataluña aprueba, es la primera comunidad que aprueba una ley del paisaje siguiendo los principios inspiradores del Convenio Europeo. Recuerden que es el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa quien auspicia el desarrollo de esta Carta Europea del Paisaje. Por tanto, era normal que los niveles administrativos regionales y locales fuesen los más interesados en sacar adelante marcos normativos regulatorios. Detrás viene la Comunidad Valenciana, casi sin solución de continuidad, y en julio del 2008 la tercera comunidad autónoma que saca adelante su ley es Galicia. Y en esa ley dice, como dice el Convenio Europeo del Paisaje, que el paisaje es cualquier parte del territorio tal y como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta da acción dos factores naturais e humanos e das súas interrelacións. Esa é a definición da paisaxe que recoge a lei galega e que ya estaba recogida en el artículo 1 del Convenio Europeo del Paisaje. Y como ven he subrayado tres palabritas, territorio, poblaciones e interrelaciones, porque me parece que son tres aspectos dignos de destacar en esta sencilla definición que buscó en su momento el consenso y el cerrar esos debates, a
veces bizantinos, en torno a qué es y qué no es el paisaje. Sobre todo porque fíjense que aquí las administraciones se enfrentaban a un reto, y es que si yo el paisaje, que todavía no sé muy bien qué es, lo convierto en un objeto de derecho de la ciudadanía, eso significa para las administraciones la obligación de desplegar políticas eficaces que garanticen el ejercicio de ese derecho. Pero claro, la primera pregunta que se hacen las administraciones es ¿y qué es el paisaje? ¿Y qué es el paisaje, no? Pues esa es la definición que nos arroja el convenio, y vamos a pararnos en esos tres términos. El primero es el de la territorialidad, ¿sí? ¿Qué hace la definición del paisaje en el convenio europeo? Desplaza la mirada, el foco de interés de esos espacios que ya las leyes de conservación de la naturaleza, como les decía, protegía y amparaba con esas figuras de los paisajes protegidos, lo desplaza a lo cotidiano, a todos los territorios. El objeto de derecho de ese paisaje en el convenio europeo ya no son los paisajes singulares, son los paisajes cotidianos, son los paisajes de vida. Y el argumento es un argumento de peso que hoy puede parecer banal, pero que en esos momentos significaba eso, un cambio de mirada, que es, oiga, es que la inmensa mayoría de los europeos viven en zonas, en entornos de vida, en paisajes que son lo que algunos autores han llamado los paisajes ordinarios. Son los paisajes donde desarrollamos nuestra vida, nuestra experiencia de vida. Por tanto, como les digo, con esa definición de cualquier parte del territorio, trasladamos la mirada desde los paisajes excelsos y singulares hasta los paisajes cotidianos, ¿no?, donde acontece la vida de los europeos. Y porque, recuerden, el paisaje ahora se ha convertido en objeto de derecho. Segundo término en el que merece la pena pararse, tal y como es percibida cualquier parte del territorio, tal y como es percibido por las poblaciones. 2 añitos antes, en el año 1998, en esa localidad de Aarhus, en Dinamarca, también se aprueba un convenio de alcance europeo sobre el acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Europa es consciente de que hay que dar un cambio en el ejercicio de la participación ciudadana en estas decisiones trascendentes que tienen que ver con el territorio y con el medio ambiente. Sueñan, y utilizo el término soñar porque todavía nos queda recorrido, especialmente en España, en una nueva fórmula de gobernanza que supere esa liturgia que todavía mantenemos en los procedimientos de aprobación de instrumentos tan trascendentes como los planes generales de ordenación municipal, ¿sí? Un plan general de ordenación municipal regula nuestras vidas al detalle, ¿sí? Ordena calles, ordena desarrollos urbanísticos, ordena el crecimiento de nuestras ciudades. Europa es un continente urbanizado. ¿Cuál es la participación efectiva? ¿Cuál es la gobernanza que tenemos cada uno de nosotros en esos instrumentos, que además son trascendentes a un plazo temporal medio-largo? Hay un acto jurídico reglamentado que es la exposición pública después de su aprobación inicial, para que cualquier ciudadano pueda alegar y pedir explicaciones al equipo redactor del plan general y a los responsables de esos consistorios, y hasta ahí. Ese es todo el ejercicio de participación y gobernanza que contempla ese instrumento clave en la ordenación urbanística, que es el Plan General de Ordenación Municipal. El Convenio Europeo del Paisaje aspira a ir un poco más allá, aspira a conocer desde los inicios de la ordenación, protección y gestión del paisaje cómo perciben los paisanos, los que viven en ese paisaje,
sus paisajes. Es decir, intenta buscar un punto de encuentro entre la mirada técnica, la que podemos tener arquitectos y geógrafos, con la mirada del que vive todos los días esos paisajes cotidianos en el que desarrollan su existencia. Y por qué no, también hacerles cómplices, copartícipes del diseño del paisaje de futuro, del paisaje anhelado, de cómo queremos que sea este paisaje de mi aldea, de mi lugar, de mi ciudad, de mi barrio, en los próximos años, ¿sí? Más allá de darle ya el plato precocinado, ¿eh? Y si te gusta bien, y si no, pues como las lentejas. ¿De acuerdo? Segundo término clave en la definición. La búsqueda de ese diálogo sincero, ¿eh? Y enriquecedor, ¿eh? Entre los técnicos y la sociedad. Y fíjense, el Convenio Europeo del Paisaje dedica todo un título a la sensibilización, divulgación y formación en materia del paisaje, porque entiende, muy acertadamente, que es a través de la educación, que es la educación la puerta que va a permitir hacer realidad esta gobernanza efectiva de la ciudadanía en el diseño, en la protección y en la gestión de los paisajes, la educación, ¿sí? Para llegar a construir lo que Agustín Berke, ese sociólogo y orientalista, director de los Altos Estudios Sociales, el Centro de Altos Estudios Sociales de París, llamó las culturas paisajeras, ¿sí? Llegar a conseguir esa sociedad madura, sensible, concienciada y capaz de participar, de implicarse y de comprometerse con el devenir de sus paisajes. No solo en la protección, sino sobre todo en lo que es la gestión, porque el paisaje, como veremos, es un inevitable cambio, es ese palimpsesto del que hablábamos anteriormente. Por tanto, el Convenio Europeo, desde ese título dedicado a la sensibilización, formación del paisaje, hace un llamamiento a la educación. Insta a los países a que se formen a profesionales en la materia del paisaje. Hasta hace bien poquito, en España no existía una titulación propia en materia del paisaje, ¿sí? Portugal, por ejemplo, hace más de 40 años que tiene títulos propios en materia de paisaje, arquitectura del paisaje, ingeniería del paisaje. Hoy ya lo tenemos en España, en Coruña hay una titulación específica de paisaje, pero es algo muy reciente, ¿no? Insta también a que en los currículum de las etapas no universitarias el paisaje se integre, y se integre no como un recurso más, sino como un objeto propio de conocimiento, ¿vale? Todo eso lo recoge el Convenio Europeo del Paisaje en su articulado. Y por eso creo que puedan entender por qué todos los autores señalan al Convenio Europeo del Paisaje como un punto de inflexión en ese rejuvenecimiento del interés por el término de paisaje, al convertirlo en objeto de derecho, en eso que los juristas llaman derechos de cuarta generación, vinculadas al tema del medio ambiente y la ordenación territorial, y que en el mundo de la academia se renueve con fuerza el interés por el paisaje como objeto de estudio. Esto, como les decía, entraña un cierto problema, y eso os lo puedo confirmar de primera mano porque lo viví, porque me tocó estar ahí, me tocó ser jefe del servicio de paisaje. Y yo sabía de la complejidad que tenía trasladar el paisaje como objeto de derecho a políticas efectivas, que protegiesen, gestionasen y ordenasen el paisaje. Porque cuando tú le preguntas a la academia qué es el paisaje,
ya hay un cierto consenso en afirmar que el paisaje es un objeto dual. El paisaje es algo material, ¿no?, tangible, cartografiable, medible, que es lo que llamaríamos territorio. En este curso van a trabajar cartografías del paisaje, pero que también esa realidad material es a su vez una realidad subjetiva, intangible, inmaterial. Es decir, es un objeto complejo, es un objeto que admite múltiples miradas, múltiples sentidos, múltiples escalas de análisis. Claro, cuando tú le dices eso a un director, ¿no?, de la administración, ¿no?, que lleva 20 y tantos años de servicio, que eso es lo que le toca lidiar porque hay una ley recién aprobada, pues dice, ala, chao, me voy a tomar un café, ya verán ustedes cómo resolvemos este entuerto, ¿no? Pero es verdad, este es un esquema que ya publicamos hace unos años en una guía para la elaboración de los estudios de impacto e integración paisajística, que es uno de los instrumentos que contempla el Convenio Europeo. El Convenio Europeo trae consigo una serie de instrumentos que, al haberlos incorporado en la normativa gallega, pues nos obliga, como son los catálogos del paisaje, las directrices del paisaje, los estudios de impacto e integración paisajística, que es un documento técnico que se vincula, que acompaña a los estudios de impacto ambiental en los procedimientos de evaluación ambiental estratégica sectoriales. Y, bueno, empezamos con este esquemita reflexionando sobre qué es el paisaje. Y tiene como dos partes, no sé si se fijan. Tiene una realidad material que podemos asimilar al territorio, a ese concepto al que los arquitectos están muy familiarizados, también geógrafos y naturalistas. En el territorio, esa realidad material, el fenosistema de González Bernaldez, nosotros podemos identificar toda una serie de componentes, ¿no? Uno, en esa realidad material, podemos identificar diferentes componentes de diferente naturaleza, podemos caracterizarlo reconociendo las propiedades que poseen esos elementos, podemos identificar patrones espaciales, porque esos elementos configuran patrones compositivos, sabemos que esa realidad percibida tiene detrás, como si fuesen los manipuladores de unos muñequitos, tienen el criptosistema, es decir, todas aquellas dinámicas complejas, ecológicas y socioeconómicas que a su vez dialogan e interactúan constantemente, que son en definitiva las responsables de esos componentes y de esas estructuras espaciales que apreciamos cuando visitamos el paisaje. Estamos hablando de los geoprocesos, estamos hablando de la variedad climática, estamos hablando de los ciclos biogeoquímicos que tienen lugar en cualquier territorio que analicemos, y que esos a su vez condicionan y están condicionados por cómo hemos organizado ese territorio, por cuáles son las estructuras productivas que hemos puesto en marcha en él, y cómo hemos evolucionado culturalmente en su aprecio, ¿no?, y en su manejo. El término manejo, que es un término que a mí me gusta emplear para hablar de esas dinámicas que explican el paisaje. ¿Vale? Pero esto no es paisaje, o esto no solo es paisaje. Esta es esa realidad material, repito, cartografiable, medible, identificable, sobre el que todos nosotros, de manera individual y colectiva, proyectamos miradas, es decir, sobre el que tenemos unas experiencias perceptivas y unas experiencias intelectuales, y esas experiencias son respuestas condicionadas social y culturalmente. Y fíjense porque este es un tema para mí clave, de por qué estoy yo aquí y por qué estoy trabajando durante muchos años en el tema de la educación en el paisaje. La experiencia que puede tener un japonés, ¿sí?, que no ha estado nunca en Galicia, o que no ha estado nunca en Andalucía y que nos lo traemos aquí,
¿Creen ustedes que va a ser semejante a la experiencia que tengamos nosotros frente a ese mismo paisaje, tanto la experiencia perceptiva, emocional, como la intelectual e interpretativa? Yo creo que no, porque Japón sí es una cultura paisajera y el recorrido cultural, la herencia cultural, los procesos culturales condicionan esa experiencia, condicionan esas miradas. Y si eso es cierto, si me aceptan eso, si es condicionado culturalmente, se puede educar, ¿sí? Yo puedo educar la mirada, yo puedo educar esa experiencia, tanto perceptiva como intelectual. Y esa es la puerta de acceso de la educación a este complejo mundo, ¿no?, del paisaje. Y además, esto que no es nada más que la interpretación cultural que hacemos del territorio, nos lleva a otorgar valores sobre esa realidad física. Le otorgamos valores, valores ambientales, valores históricos, valores estéticos, valores sentimentales, valores simbólicos, ¿sí? Y con eso lo que hacemos es singularizar el territorio. ¿Saben cuál es el primer paso para singularizar un territorio? Ponerle nombre, darle nombre al territorio, ¿sí? Desde el momento que un resalte cuarcítico, como otros muchos resaltes cuarcíticos, yo lo llamo pico sacro, ¿saben dónde está? ¿Sí? Eso ya no es un elemento geomorfológico resultado de un proceso de erosión diferencial que ha dejado en resalte esa pieza resistente. No, no, es el pico sacro. Y detrás lleva aparejado toda una pátina, todo un barniz cultural, simbólico, de leyendas, ¿sí? Eso ya empieza a ser el paisaje. Es decir, es ese binomio indisoluble entre la realidad material y el artefacto cultural. Y aquí empezamos a entender eso que decía al principio, de que el paisaje es esencialmente un producto cultural. Es el procomún, es ese producto que construimos todos de manera anónima. Se han utilizado muchas expresiones, por ejemplo, los paisajes épicos, de los valles del Miño-Sil, ¿no? Esas laderas labradas, ¿no?, generaciones tras generaciones para el cultivo de la vid, en esas pendientes imposibles. Decía Rafael Mata, tiene un artículo, yo he tenido muchas conversaciones con él, tiene un artículo muy bonito, no sé si lo conocen, que utiliza, dice, ¿cómo poder conocer el arraigo, ¿no?, que tienen los ciudadanos sobre sus territorios? Y en esas reflexiones él se le ocurría que la riqueza toponímica podía ser un buen indicador, ¿sí? ¿Conocen algún territorio, yo no, en la península ibérica, que tenga mayor riqueza toponímica, macro y micro toponimia, que Galicia? ¿Sí? O sea, no hay un territorio, según ese criterio, ¿no?, del bueno de Mata, más arraigado, ¿no?, con su paisaje y con su territorio que el gallego, ¿no? Porque no hay cruces de caminos, no hay lugar, por pequeñito que sea, que no tenga un nombre, que no tenga un topónimo, ¿no? Todo eso es lo que conforma el concepto complejo de paisaje, ¿no? En definitiva, hay una estructura morfogenética figurativa, que es a lo que nos enfrentamos cuando vamos al campo, y esa manifestación formal activa las respuestas de cada uno de nosotros, que son respuestas, como les digo, condicionadas social y culturalmente y, por tanto, educables. Por consiguiente, primera conclusión después de esta primera hora, que ya es un mérito que no se hayan dormido ustedes. El paisaje es algo complejo, es un constructo muy diverso y que contempla, por eso esa naturaleza holística, diferentes dimensiones, al menos tres grandes dimensiones. Una dimensión percibida, que
que tiene que ver con esa experiencia sensorial, con esa mirada de la que hablamos hace un momentito, tiene una dimensión físico-ecológica, lo que algunos autores llaman el armazón del paisaje, las grandes formas, y tiene una dimensión histórico-cultural. Y todas ellas conforman esa realidad compleja que es el paisaje. Este es un esquema de la escuela inglesa, del Landscape Craft, que dibuja esa complejidad, ¿no?, entre los lugares y las personas, entre lo estructural, lo textural y lo emocional. Pues ahí, en el corazón de ese mecano, se encuentra el paisaje, se encuentra el concepto del paisaje. ¿De acuerdo? El paisaje también, para su comprensión, requiere jugar con el zoom de la cámara permanentemente. Es decir, el paisaje, para llegar a entenderlo, necesita distintas miradas, necesita distintas escalas de aproximación, desde la escala macro hasta la escala micro, porque para entender en su totalidad cualquier parte del territorio, cualquier parte del paisaje, tenemos que jugar permanentemente con el zoom de la cámara. Para entender cuestiones de alcance geológico hasta cuestiones de detalle, como es los sistemas de cierres del parcelario de un determinado territorio, ¿no? Por tanto, la multiescalaridad es algo consustancial al paisaje. Pues bueno, ahora que hemos visto más o menos voy cumpliendo, esa reflexión sobre la evolución del concepto del paisaje, su naturaleza como objeto de estudio, vamos a ver cómo podemos traernos todo esto a nuestro ámbito de actuación, que es el mundo educativo. El paisaje como objeto de aprendizaje. Y yo les voy a dar las claves que a mí me han servido, al equipo con los que he trabajado, en el proyecto PAUS, en 12 meses, 12 paisajes, ahora estamos trabajando también en Extremadura con el desarrollo de unos materiales, que a mí me han servido para llevar a buen puerto este reto educativo que representa el paisaje. En el 10º aniversario de la publicación del Convenio Europeo del Paisaje, la Fundación Europea de la Ciencia emitió un informe, glosando las bondades del convenio, y hay una frase que a mí me gustó y por eso la traigo aquí. Dice: el paisaje posee un enorme potencial como concepto unificador para la investigación europea en materia de medio ambiente y territorio. Y es importante, el paisaje tiene esa virtualidad, permite un diálogo franco, amable, carente de jergas complejas. Aquí no estamos hablando de un suelo urbanizado, no consolidado, con unos desarrollos parciales a partir de... No, el lenguaje es bastante más amable. Pero dada su complejidad, a mi modesto entender, no queda otra que abordarlo desde la interdisciplinariedad, ¿sí? Yo siempre he dicho que el paisaje es una suerte de ágora que convoca las miradas de muchas disciplinas científicas. Cada uno desde su atalaya es capaz de iluminar una parte de ese concepto complejo que es el paisaje, pero todas son bienvenidas y sin la totalidad de ellas no somos capaces de aprender el paisaje en todas sus dimensiones, ¿de acuerdo? Decía, ¿cómo se llama? Bueno, un catedrático de didáctica de la Universidad de La Coruña, que la interdisciplinariedad es un principio fundamental de la investigación, pero que tiene sus dificultades, ¿no? Ya saben ese chiste que se hace sobre la interdisciplinariedad, que la Torre de Babel, el problema de la Torre de Babel no era un problema de idioma, ¿no?, sino que fue el primer equipo interdisciplinar que se formó, ¿sí? Y así salió. Bueno, la interdisciplinaridad tiene sus problemas, es cierto, pero si somos capaces de superarlos, y yo creo que en el mundo educativo, en el mundo de la secundaria, en el mundo de la universidad, la cosa
se resulta un poco más difícil, pero en el mundo de la secundaria y por supuesto en el mundo de la primaria, yo creo que buena parte de esas dificultades han sido superadas, ¿no? Joan Nogué, al que citaba antes, cuando pusieron en marcha el proceso de elaboración de los catálogos del paisaje de Cataluña, nos contaba, nosotros en principio creíamos que lo teníamos fácil, ¿no? El Observatorio del Paisaje, en Olot, pues era una entidad chiquitita, con poco presupuesto, con poca capacidad de personal, y dijo, fácil, convoco a las universidades catalanas, ¿sí? Convoco grupos de trabajo y me traigo pues, al catedrático de Ingeniería Forestal, me traigo al de Arquitectura, me traigo al de Geografía, me traigo, ¿sí? Los siento todos en una mesa y les digo, mira, hay presupuesto para elaborar los catálogos, ¿no? Del paisaje de todo el territorio, ¿no? Del país catalán. La idea es buena, ¿no? Oye, busco lo mejor de cada casa, los siento en una mesa a trabajar y tendremos los catálogos, ¿no? Pues en un tiempo prudente. A los 6 meses tenía unos pollos montados, ¿sí? En las reuniones, el catedrático no sé qué, no vamos a dar nombres, que no se sentaba más con el catedrático no sé cuántos, porque no se entendía, porque tenía no sé qué, es decir, un sin Dios. Un sin Dios. Buena parte de los catálogos tuvieron que ser elaborados finalmente por equipos constituidos por gente con unos egos menos desarrollados. Bueno, pero yo creo que es importante, ¿sí? El paisaje en el aula, en las escuelas, en los centros educativos, debe de convertirse en un centro de interés, no en una materia más. Un centro de interés que convoque a las diferentes disciplinas que conforman el currículum. Es decir, no es un elemento más a integrar en alguno de los currículos preexistentes, sino que comparte esa naturaleza que puede tener temas como educación por la paz, ¿no? Centro de interés. Por supuesto, ¿no? Y en esto que les voy a contar a ustedes, si pregonan a los 4 vientos que los aprendizajes tienen que ser competenciales y pasamos de las competencias base a las competencias clave y en esas estamos, ¿no? Ya este año será por primera vez pruebas ABAU, ¿no? Con esa naturaleza competencial. Pues bien, yo creo que el paisaje, como punto de encuentro entre la naturaleza y la sociedad, tiene ese cariz universal en el que tiene cabida cualquier disciplina científica tradicional, bien sea de lo que hemos conocido como ciencias de la Tierra, pues, la geografía física, la ecología, la geología, como la antropología, la sociología, la lengua y las literaturas, la música, todas son capaces de enriquecer esas miradas sobre el paisaje como centro de interés. Bueno, ahí están algunas de las competencias que parecen, ¿no?, más evidentes, que se pueden vincular al paisaje como elemento de referencia, ¿no? Segundo principio que nosotros hemos aplicado siempre a la hora de trabajar no solo el paisaje, pero bueno, en este caso estamos hablando de eso, del paisaje, que es aprender haciendo, ¿no? Aprender creando. Diseñar actividades que se centren en ellos, apoyándonos en su trabajo cooperativo, ¿no?, desde nuestro lugar, desde sus espacios conocidos, y que sean escenarios de aprendizaje capaces de movilizar emociones. Esto dicho así, pues todo el mundo lo firma debajo, pero es muy difícil, ¿sí? Bien lo sabéis, ¿no? Y más en estas generaciones en las que nos toca convivir. Pero cuando alguna vez has conseguido tocar la tecla adecuada, cuando alguna vez has diseñado una situación de aprendizaje que les lleve a crear algo, algún artefacto cultural, algún producto social relevante y que a su vez movilice emociones,
hemos conseguido engancharlos a la causa, ¿sí? Es difícil, pero ese es el camino, ¿no? Ese es el camino a explorar, ¿no? El de la innovación permanente, buscando, ¿no?, esos productos sociales relevantes que inviten a la creatividad, ¿sí? Que el alumno tenga que hacer algo. ¿Y algo qué es? Pues algo puede ser de un artefacto tecnológico para mejorar la medición del pH del suelo, hasta una obra de teatro, ¿sí? O hasta una exposición de fotografías antiguas de la localidad en la que esos chavales viven y que son un reflejo de la dimensión histórica de cómo los paisajes han ido evolucionando. Hay que buscar ese producto social relevante, incluso enmarcado dentro de eso que llamamos aprendizaje-servicio, que ustedes conocen, ¿no? Esa metodología que intenta salir fuera de los muros de la escuela y desplegar algún tipo de producto, ¿no?, algún tipo de artefacto cultural que tenga reflejo, ¿no?, en el entorno de vida de los chavales. ¿Qué decir tiene? Que la competencia digital también tiene que hacer acto de aparición. Ustedes están en un curso, yo cuando deje de martirizarles dentro de un ratito, se van a embarcar en esas herramientas digitales que pueden ser la tecla adecuada para enganchar al alumnado, ¿no? Van a trabajar con sistemas de información geográfica, ¿no?, con el QGIS, van a trabajar. Bueno, esos escenarios de aprendizaje que nosotros lleguemos a diseñar tienen que integrar de manera natural las tecnologías de la información y la comunicación, ¿vale? Y hoy disponemos de múltiples recursos, ¿no?, tanto de imágenes como de cartografía digital. Luego les enseñaré algunos ejemplos que nosotros hemos empleado. Por supuesto, el aprendizaje del paisaje no tiene sentido si no se produce en el paisaje. De eso sí que estoy absolutamente convencido. Yo utilizo siempre la frase de que el paisaje es un libro que se lee con los pies. Y si no calzamos las botas, si no sacamos a nuestro alumnado al paisaje para enseñar el paisaje, por mucho artefacto, ¿no?, tecnológico, por mucha imaginería que acompañemos en el aula, no estamos cubriendo la primera de las experiencias, que es la experiencia perceptiva, emotiva y sensorial. Por tanto, el trabajo de campo es el procedimiento de referencia en esta materia, ¿sí? Y lo podríamos resumir en esto: si queremos enseñar paisaje, no hay otra vía que enseñarlo en el paisaje. Ya sé, porque yo también lo he sufrido, lo que significa sacar al alumnado fuera del aula, ¿sí? Los trámites que conlleva, el sobreesfuerzo, más horas de dedicación. Bueno, nada nuevo les puedo contar a ustedes que ya no sepan en su experiencia laboral. Pero es, para mí, el procedimiento esencial en el trabajo del paisaje. Ojo, no solo en las edades de primaria, secundaria o bachillerato, sino también en la universidad, ¿sí? Y en nuestras generaciones, yo estudié en la Universidad de Granada y ya nos sacaban con mucha frecuencia a hacer trabajo de campo, pero no con la frecuencia deseada, ¿sí? No con la frecuencia deseada. La geografía y el paisaje hay que patearlo, si quieres comprenderlo de forma intensa, ¿vale? Y por último, en cuanto a los principios, en cuanto a esos fundamentos, yo creo que si nos creemos, y yo me lo creo, que el paisaje es ese fedatario, ¿no?, ese rostro de cómo hemos manejado, cómo manejamos y hemos manejado el territorio, un rostro amable, es decir, un paisaje lo entendemos como armónico, no solo por su belleza compositiva, sino porque detrás, con toda seguridad, hay un manejo que ha sabido comprender los flujos, el metabolismo de esos territorios, que ha sabido no
ir más allá de esos servicios ecosistémicos que ese territorio ofrece, garantizando el bienestar de las generaciones que nos precedieron y que, bien gestionado, permitirá, como un compromiso ético hacia las generaciones futuras, entregarles a nuestros descendientes un paisaje ordenado. Es decir, el paisaje es un indicador, ¿sí?, un indicador absolutamente eficaz y comprensible para la ciudadanía de qué es de lo que estamos hablando cuando hablamos de desarrollo sostenible, que es un concepto que de tanto usarlo se nos ha gastado, como aquella canción que decía, ¿no? El amor se nos ha gastado de tanto usarlo. Pues yo creo que lo del desarrollo sostenible, de tanto invocarlo, pues el genio de la lámpara ha perdido su fuerza. Yo creo que el paisaje todavía nos da esa oportunidad, ¿sí? El entender por qué los paisajes son como son, qué llevan detrás, nos puede permitir hablar de una gestión adecuada en clave de sostenibilidad, que comprenda los flujos ecológicos que tienen lugar en él, en cómo las generaciones que nos precedieron manejaron esos territorios. Hay una obra muy bonita, no sé si la conocen, que es Cuando éramos sostenibles, de la Fundación RIA, ¿sí?, que lo único que hace es reconocer que hemos perdido todo un bagaje de manejo y gestión del territorio en los últimos 50 años, ¿sí?, cuando otras lógicas de uso del territorio se han impuesto sobre las que durante muchísimo tiempo aquí en Galicia permitieron una coevolución de los territorios en clave de sostenibilidad. Por tanto, también es una puerta de acceso a la enseñanza de la sostenibilidad el trabajo con el paisaje, ¿vale? Y de eso quiero hablarles a continuación, de las vías de acceso, ¿sí? Ahora que ya creo que les tengo convencidos de que el paisaje lo debemos de llevar al aula, vamos a ver por dónde podemos entrar, ¿no?, a este mundo complejo, apasionante y complejo a la vez. ¿Cuáles son esas vías de acceso? Bueno, yo les contaba que, te lo contaba a ti, Manuel, cuando estábamos elaborando estos materiales, los materiales de Pagus, ¿sí?, a la vez yo estaba todavía en el Instituto del Estudio del Territorio y me llaman de la Consejería de Educación porque quieren sacar una materia de libre configuración autonómica, todas esas han desaparecido ahora, con la enésima reforma educativa, sobre paisaje y sostenibilidad. Dije, bien, pues asocian paisaje y sostenibilidad, creo que van por el buen camino, y me pidieron que elaborara ese currículum. Y generé estos bloques de contenidos, ¿no?, que tienen ustedes ahí. Las lecturas del paisaje, sus dimensiones y tipologías, el paisaje como producto social, las dinámicas y cambios en el paisaje, el carácter de los paisajes, sus valores tangibles e intangibles, y esa reflexión sobre el paisaje y la calidad de vida, un derecho de la ciudadanía. A mí, cuando contactan, me dicen, lo que queremos es que el paisaje, tal y como dice la ley gallega y tal y como dice el convenio, sea un elemento transversal que recorra todo el periplo educativo, desde las edades tempranas de infantil y primaria hasta los ciclos formativos y la universidad. En ese momento también se estaba construyendo el currículum y esa nueva titulación entre la Universidad de Santiago y La Coruña de paisaje, ¿no?, que están ahora en Coruña. ¿Cuáles son las claves? Pues miren, en función de esa reflexión que hicimos al principio sobre las miradas, nosotros establecimos una serie de niveles, ¿no? Nivel 1, nivel 2, hasta 6 niveles, ¿no?, de aproximación al paisaje en el mundo educativo, en el mundo escolar. Y el primer nivel, el nivel 1, que probablemente donde mejor encaja, no sé si aquí entre ustedes hay algún profe de primaria, ¿sí?, pues yo creo que es ahí, ¿no?, en los primeros cursos de primaria donde encajaría este primer nivel, ¿no?, el paisaje a través de los sentidos, la mirada a nuestros paisajes, ¿no? Aquí de lo que estamos hablando es de la experiencia sensorial y emocional, es decir, de observar y descubrir el paisaje, que es la primera etapa que nosotros proponemos en
en esa aventura de Pagus, un país de paisajes. Es decir, trabajar la mirada espontánea en su dimensión sensorial y perceptiva y retar al alumno a que exprese qué siente en su paisaje, en la escala de trabajo próxima, en mi escala, en mi paisaje. Estrategias de descubrimiento, por un lado, me los llevo fuera, salidas guiadas, trabajar con la fotografía, con el vídeo, con el sonido. Todos supongo que conocen la experiencia de los mapas del paisaje sonoro de Galicia. Es una cosa tan sencillita y tan bonita como ir a cualquier lugar, ¿sí?, a la Guadafruxeira en Valdoviño o a Ría de Noia, y grabar cómo suena un puerto a primeras horas de la mañana, cómo suena una fervenza, cómo suena una plaza de abastos, o cómo suena un mirador determinado. Y esos sonidos, esos pequeñitos sonidos, los georreferencio, ¿sí?, los llevo al mapa. Van a aprender a trabajar, no sé si ya trabajan con este tipo de herramientas, pero si no, seguro que Ángeles les va a ayudar a eso, a ir construyendo mapas de los paisajes sonoros, porque el paisaje también es sonoridad. Y incluso cuando construyes ese mapa y vas picando en esos puntitos donde se han hecho esas observaciones, resulta muy gratificante para ellos volver a recordar pues cómo es el sonido de la rompiente de las olas en una playa, ¿sí?, con el ruido de las gaviotas de fondo. El paisaje sensorial, tanto visual como sonoro. Y desde ahí, desde esa experiencia primigenia, desde esa experiencia sensorial, ¿sí?, donde uno se les abre los ojos, ¿no?, y descubre, y siente, y huele a la bosta de la vaca, de los lugares donde hay actividad agraria, damos paso a la creatividad, ¿sí?, al dibujo, a la plástica, a la literatura. Yo tengo también recopilada toda una serie de experiencias, no solo de safaris fotográficos y sonoros de los paisajes, sino también de esos dibujos que les enseñé al principio, ¿no?, de distintos territorios. Porque el dibujo, que es algo innato y que yo no sé muy bien por qué vamos perdiendo, ¿verdad?, vamos perdiendo conforme cumplimos años. Al principio, el que más o el que menos a nuestros hijos, cuando nos daban tormento, les echábamos unos folios y unos colores, mira, para un ratito, porque es una manera de expresar como muy innata, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto? Y conforme nos metemos en el carril del sistema de aprendizaje, pues el dibujo está cada vez menos presente. Incluso hay quien le regaña, oye, estate quieto y no dibujen más, ¿no? Bueno, pues hay que recuperar esa habilidad casi innata del ser humano de dibujar. ¿Y qué tiene de bueno el dibujo? Tú no se lo dices, pero ellos inconscientemente en un principio lo que hacen es sintetizar información, ¿cierto? Es decir, sobre la complejidad de una escena, ellos dibujan y además lo dibujan a una escala que hay que interpretar, ¿no? Sobre todo la geografía de la percepción, ¿no? A veces te hacen unos ríos que dices, ni el Amazonas, ¿no? Y luego unos puentecitos muy chiquititos, o una casa muy grande y otra más pequeña, y tiene su porqué, tiene su explicación. De la misma manera que el paisaje relatado, ya a edades más avanzaditas, ¿no? Pero nosotros hicimos una experiencia en Valdoviño, allí en la zona de Ferrol, sobre, ¿cómo se llama esto que hacen los chavales? Rap, ¿sí? O sea, grababan rap, en función de las sensaciones que le daban determinados lugares que ellos previamente habían elegido como que eran sus lugares, ¿sí?, en el colegio de Atios, en Valdoviño. Primer nivel, ¿sí? Probablemente ya hayamos dado un paso cierto para ganarnos el interés por el tema del paisaje, ¿no?
y eso nos permitiría subir, subir de escala, y entraríamos en el nivel 2. ¿Dónde nos situaríamos? Tramo final de la primaria, primeros cursos de la secundaria, ¿sí? Se trata de describir el paisaje, su lectura. Y el símil del aprendizaje lector nos sirve para aprender a leer este particular libro que hemos dicho que es el paisaje, ese particular libro que se lee con los pies, ¿sí? ¿En dónde nos vamos a detener inicialmente en este nivel? En el análisis de la fisionomía del paisaje, es decir, en los aspectos visibles del paisaje, ¿de acuerdo? Pero ya de una manera sistemática, de una manera analítica, ¿vale? Es decir, oye, ahora vamos a empezar a reconocer todos y cada uno de los elementos que en la escena del paisaje estáis reconociendo, ¿sí? Ya es una mirada más guiada, más guiada. Pero de lo que se trata es de responder a la pregunta de cómo es, ¿sí? Bueno, pues aquí tenemos una formación arbórea que está a media ladera de un montículo que conforma, hay una lámina de agua, hay unos elementos, ¿sí? Es decir, es exploratorio, son metodologías exploratorias e identificativas. Procedimiento base, el trabajo de campo, obviamente, el trabajo de campo. Hombre, es verdad, estamos en Galicia, aquí llueve, ¿sí? Y hay días que no se puede sacar al niño al campo. Bueno, tenemos las alternativas de la fotografía, de las imágenes, ¿sí? Y desde ahí empezamos a trabajar los elementos que integran la escena y a clasificarlos, que sería el siguiente paso, ¿sí? Vamos a clasificar esos elementos que hemos identificado, vamos a reconocer sus propiedades. De momento hemos identificado formaciones arbóreas, sí, pero ¿qué tipo de árboles son? ¿Todos los que reconocemos en la escena son los mismos? ¿Tienen los mismos colores, las mismas texturas, el mismo porte o no? ¿Sí? Vamos a empezar a trabajar esa identificación de forma, de volúmenes, de colores, y vamos a intentar utilizar algún criterio clasificatorio. Eso es empezar a hacer ciencia, ¿sí? Lo primero que hace el ser humano cuando quiere conocer algo es intentar clasificar, ¿vale? Y para eso utilizamos criterios clasificatorios. Nosotros hemos publicado un artículo con Augusto Pérez de Alberti donde explicamos esta metodología de los elementos estructurales y texturales del paisaje. Luego los veremos a continuación. Tercer nivel. Ya hemos aprendido el alfabeto, ¿sí? en este símil de la lectura del paisaje, ya conocemos las letras, las palabritas, ahora vamos a introducirnos en la gramática, ¿sí? En cómo esos elementos se relacionan, cómo aparecen de manera compositiva y cómo se relacionan unos entre otros, ¿sí? Estamos en el nivel interpretativo y relacional, es decir, en la composición espacial. Es decir, ¿por qué? Sería la pregunta, ¿y dónde sucede esto? Aquí ya la escala nos obliga a utilizar de nuevo el zoom. Hay cosas que solo podemos explicar yéndonos a la evolución geológica. Si yo quiero llevar a mis chavales a la Sierra de la Capelada o a Vicierbeira, tengo que hablarles de lo que significa la evolución geológica y de por qué tiene tanto interés desde el punto de vista científico esas anfibolitas de era primaria que asoman en la cumbre de Vicierbeira. Las herramientas ya son de las ciencias ecológicas, de la biología, de la geomorfología, de la climatología, del estudio del suelo, y hemos dado un salto. No estamos haciendo identificación y caracterización de los elementos y componentes de esa escena del paisaje, sino que estamos mirando, como diría Rosneig, a través del macroscopio, en las relaciones. ¿En qué relaciones y por qué esas relaciones que se producen entre esos elementos explican esa composición? ¿Por qué esa vegetación se da en este tipo de suelo y no en otro? ¿No? ¿Y por qué esta vegetación se vincula a unas determinadas condiciones termopluviométricas? Empezamos a hacer
ese tipo de preguntas que tienen que ver pues, con el campo natural de la geografía, de la ecología, de las ciencias de la naturaleza y del medio ambiente. Cuarto nivel, y entraríamos en el universo de las dinámicas, de los análisis de los sistemas. Realmente todo eso que hemos identificado, que hemos relacionado, que hemos visto los patrones compositivos, que sabemos que hay una serie de elementos antrópicos, texturales, que sabemos que hay unos elementos estructurales que interaccionan unos entre otros, detrás, ¿qué hay? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las dinámicas que operan? ¿Qué es eso del metabolismo de los territorios? ¿Cómo se producen esas interrelaciones? ¿Son dinámicas lineales de causa-efecto o hay dinámicas no lineales? ¿O hay efectos mariposa en esas sinergias? ¿O puede suceder que alterando uno de esos componentes que pueden parecer nimios y de poca importancia en el sistema, yo pueda generar un efecto dominó o una señal expansiva y alterar los equilibrios de ese sistema, ¿vale? Y aquí tendremos dos aproximaciones, una mirada sincrónica, es decir, cómo funciona eso que estamos viendo a día de hoy, pero también una mirada diacrónica, ¿sí? Una mirada histórica, una mirada evolutiva, que es una puerta interesantísima para aproximarnos al paisaje, a unas determinadas edades, donde ya tengamos, bueno, pues una base de aprendizaje previamente construida, ¿no? Esa mirada evolutiva, eso que los ingleses llaman el tiempo profundo del paisaje, aquello que permite explicar la realidad de hoy mirando, ¿no?, hacia el pasado, ¿no? Luego quedarían los dos últimos niveles, que ya serían para edades más avanzadas, que tienen que ver con la valoración de los paisajes, la toma de conciencia, la responsabilidad de la ciudadanía, la dimensión ética, el conocer esa biografía de los territorios para hacernos responsables, testigos de ese patrimonio vernáculo que constituyen los paisajes y finalmente, claro que sí, comprometernos a través de la mirada proyectual, ¿sí?, de invitar a que el alumno sea creativo y proponga y piense, después de haber leído su paisaje, comprendido la narración, darle continuidad al relato. ¿Y este paisaje cómo va a continuar? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo podemos proyectar a futuro la mirada sobre el paisaje? ¿Qué hemos visto que no funciona? ¿Qué hemos visto que funciona? ¿Y cómo queremos que sea ese paisaje del futuro? Bueno, esta es la secuencia más o menos desarrollada que también impregna esa obra que le están presentando en este curso de Pagus, un país de paisajes, ¿no? Hay una experiencia en Cataluña, también, unos materiales que fueron traducidos al gallego y que, fíjense, observa, clasifica, investiga, actúa, explora, eran los verbos de acción que utilizaba en este proyecto de aprendizaje, el programa medioambiental de la obra social de la Caixa dedicado al paisaje. Bueno, con lo cual, muy desorientados no íbamos, ¿vale? Empecemos con el nivel 1, ¿no? Y ya un poco más abreviado porque se nos está acabando el tiempo. El paisaje a través de los sentidos, la mirada a nuestros paisajes, ¿sí? Reto lanzado al profe de primaria, ¿sí? Se puede trabajar en secundaria igual, en primero de la ESO, poca diferencia hay, quien dé clase en primero de la ESO, ¿no?, con los últimos cursos de la primaria, ¿no? Esos espacios de aprendizaje, esto es una foto que hicimos cuando en esa experiencia de 12 meses, 12 paisajes, donde, claro, los chavales son como son, y a veces te sacan la sonrisa, ¿no? Se nos ocurrió que le llevábamos a esos alumnos
un objeto muy especial, ¿no?, a través del cual ellos iban a poder ver el paisaje de otra manera. Esto es un canuto que no se veía, no era nada más que eso, ¿no? Pero cuando tú le decías a los chiquillos, oye, fijaros bien, ahora mirad, mirad por ahí, que vais a ver cómo el paisaje nos dice cosas, ¿no? Como vais a ver cosas que ya no habíais visto antes. Y mira que pasáis todos los días por este col. Esto es, creo que era Cabaña de Bergantiños, sí. Bueno, ya los ven, o sea, todo el rato con el canuto en el ojo. Eso en los materiales de Pagus es lo que se llama descubrir el paisaje. Aquí los tienen, viendo el paisaje a través de ese artilugio. La dimensión estética, esto da un juego increíble, ¿sí? Convertámoslos en pintores, en poetas, en fotógrafos del paisaje, ¿sí? Y si esos dibujos y esas fotos y esos poemas, yo tengo algún poema de niñas y de niños, 13, 14, 15 años, maravillosos, que surgen de forma espontánea, pero no en el aula, en sus lugares, ¿sí? En los lugares. Es muy fácil hacer un mapa de sentimientos, un mapa de emociones. Vamos a coger un territorio donde tengan ustedes sus centros educativos y a través de los aprendizajes que van a tener ahora de los sistemas de información geográfica, vamos a decir a los chavales, oye, vamos a localizar en el territorio cuáles son los lugares donde jugáis, vais de paseo con el novio o con la novia, donde si queréis estar solos y pensar un ratito, ¿dónde vais? ¿Dónde jugáis? ¿Dónde os divertís? ¿Sí? Podemos ir construyendo esos mapas. Esa otra dimensión, ¿no?, que forma el paisaje y que es lo que se llaman los intangibles del paisaje, pero que también son la realidad que conforman eso, ¿sí? Y que hace que cuando llega el técnico y dice, mira, estos son en su municipio o en su territorio los lugares de especial valor que hemos identificado. Y los chavales y las ciudadanas dicen, no, pues a mí el sitio que me gusta es este, ¿sí? ¿Por qué? Hombre, pues porque ahí es donde echamos la partida todos los días de fútbol, o porque ahí es donde, cuando llegan las tardes largas del verano, nos sentamos los amigos y echamos nuestras conversaciones. Igual estoy evocando realidades que forman parte más del pasado que del presente, porque ahora los ves a todos con los móviles, ¿no? Se reúnen, quedan, pero se reúnen para manejar los móviles. Pero bueno, eso es otra discusión. Trabajar cosas muy sencillas, no sé si hay algún profesor de dibujo aquí, ¿no? ¿Sí? Pues trabajar los distintos planos, ¿no?, de la escena, desde el primer plano, el plano medio, ¿no?, los fondos escénicos, reconocer los elementos visuales básicos, las formas, las líneas, los colores, las texturas. El tema de las texturas es muy interesante, ¿no?, cómo es posible identificar, y nosotros jugamos con ellos a que se imaginen, si yo cierro los ojos y paso la mano por aquí, ¿cuál sería la sensación que yo tenga? ¿Y si la paso por aquí? ¿Y por aquí? ¿Y por la cumbre? Es decir, cómo las texturas no solo son las formas expresivas, ¿no?, de los granos, ¿no?, de puntos de la imagen, sino que también puede ser recreado a través de otros sentidos y ser dibujado, ¿no? Las texturas, los colores, el paisaje es una inmensa paleta de color, ¿sí? Y adiestrar la mirada del alumno, ¿no?, a que identifique esos componentes de la composición, de la escena, es una vía muy interesante de trabajo, ¿no? El mosaico de colores, etc. Siguiente, la dimensión estética. Oye, esto que habéis hecho vosotros, ya lo han hecho antes otros, ¿sí? Ya otras personas, con las mismas ganas e inquietudes que vosotros, han intentado reflejar el paisaje, han dibujado el paisaje, desde aquel puerto de Delft que vimos hasta, bueno, distintas maneras de recrear ese paisaje, en este caso, de pintores gallegos de
territorios concretos, ¿no?, del país, ¿vale? Que es lo que en la obra que tienen en sus manos se llama la expresión del paisaje, ¿no? Ojo, no solo a través de la expresión pictórica, sino también el cine también puede ser empleado, ¿no?, como recurso para trabajar los paisajes, porque hay películas donde esos paisajes se convierten en protagonistas. A modo de anécdota, yo trabajo en Ferrol, ¿sí?, y no saben la de llamadas que recibí desde Almería y desde Málaga, de mi familia, cuando la serie Rapa, no sé si la han visto ustedes, ¿la conocen? La serie Rapa está ambientada en Cedeira, La Capelada, la ría de Ferrol, Pontedeume, todo ese ámbito. Y si la han visto, estarán conmigo que el paisaje, la propia ría, la propia ciudad, es un protagonista destacado, ¿no?, dentro de la trama. Bueno, pues incluso ferrolanos de pro, ¿no?, nacidos y criados allí, hostias, pues sí que es bonito esto, ¿no? Esa otra mirada o esa otra perspectiva, ¿no?, esa posibilidad de que alguien, desde el lenguaje cinematográfico, desde el lenguaje de la imagen, sea capaz de mostrarte ese mismo territorio que es el escenario de tu vida cotidiana y que nunca has tenido la posibilidad de contemplarlo, aunque solo sea desde la mirada cenital, ¿no?, que te ofrece un dron. La otra posibilidad, el paisaje, estaríamos en el nivel 2, ¿no?, de descripción del paisaje, estaríamos en la alfabetización, en la lectura del paisaje. Empezando por lo que diferentes autores han llamado la raíz del paisaje, el armazón del paisaje, ¿sí?, el esqueleto de los paisajes, aquellos elementos que conforman las escenas paisajísticas y que no son inmutables. Para el alumno se puede pensar que esas montañas que contemplan o esos valles han estado ahí siempre. ¿Qué sucede? Que esos elementos evolucionan y cambian a unas escalas de tiempo n veces superiores a la escala humana y por tanto desde nuestra perspectiva pueden parecer inmutables, pero no lo son. Esos elementos estructurales, las geoformas, son las variables que determinan de forma primaria un paisaje, ¿sí? De hecho, compruébenlo, cuando el alumno dibuja, lo primero que va a empezar a dibujar son esos elementos estructurales del paisaje, ¿sí? Bueno, pues ahí tenemos que empezar a trabajar ya, desde las diferentes disciplinas especializadas en la materia, esos elementos y esas propiedades y esos atributos del paisaje, ¿sí? Bueno, hablando de La Capelada y los acantilados de Vixiarbeira, pues ahí tienen esa unidad de paisaje. Aquí tienen Cariño, Ortigueira y Espasante, y todo este frente, todo este bloque erguido que es a la Sierra de la Capelada, entre Cedeira, que quedaría aquí, y la ría de Ortigueira, que la tenemos aquí, ¿vale? Eso es lo que María de Bolós llamaba los elementos abióticos del paisaje, los elementos no vivos del paisaje, los elementos estructurales, pero que son significativos, que conforman de manera intensa el paisaje, ¿no?, que siempre podemos sintetizar mediante el dibujo, bien en gabinete, bien en campo. El tiempo de la Tierra lo llamamos en el material de Pagus, esos elementos de escala geológica, de ese tiempo de la Tierra, que han ido construyendo la realidad territorial y por tanto paisajística, pues en función de las altitudes, con el mapa isométrico, con la litología, altitud, litología, tectónica. Vendría la dimensión climática, ¿sí?, Edín Quechove, ¿no?, trabajando en cómo los paisajes, los aparatos fluviales, son fruto de esa dinámica, de esas condiciones meteorológicas y climáticas que conforman el territorio, ¿no?, y cómo las formas del relieve interactúan
con las dinámicas atmosféricas, ¿no? Las formas del relieve no son elementos pasivos que reciben las diferentes manifestaciones de la atmósfera, sino que interactúa con ella y genera, por ejemplo, fuertes disimetrías en función de la orientación de las laderas, a barlovento, a sotavento, ¿no?, de los flujos dominantes que barren de manera constante el noroeste peninsular. Bueno, pues todo ese tipo de cuestiones se pueden trabajar en el tiempo de la Tierra. Cuestiones de tectónica, los procesos externos y los procesos heredados. Esto no es evidentemente Galicia, esto es una fotografía que saqué cuando fuimos a un proyecto de investigación en Tierra de Fuego, pero bueno, es muy bonito porque esto es un valle glaciar donde la línea de máximo avance hace 20.000 años estaba prácticamente por aquí, ¿no? Y que hoy ha dejado como herencia esas formas de paisaje. Aquí además hay unas turberas espectaculares y unas morrenas frontolaterales, fruto del avance de ese glaciar, ¿no? Esto también es en aquella zona, donde se ve muy bien hasta cómo las condiciones climáticas de fondo de valle limitan el crecimiento de la vegetación arbórea hasta una determinada altitud, a partir de la cual, ¿no?, esta Fagus australis es incapaz de desarrollarse. La litología, que condiciona el relieve, les hablaba antes de los dos paisajes protegidos, aprobados bajo la Ley de Conservación de la Naturaleza del 2001, uno de ellos es este, los penedos de Pasarela y Traba, con esas formas antropomórficas y zoomórficas. No sé si no han estado allí, no lo sé, pero si no, merece mucho la pena ir a disfrutar de esas singulares formas, de esas caprichosas formas labradas sobre granito de los penedos de Pasarela. Formas costeras tan espectaculares como la laguna de Xarfas en Muros, las dunas de Nemiña en Musía, allí en mi tierra, ya me considero de allí, la laguna de Doniños en Ferrol, la ría de Ferrol quedaría aquí, detrás de Monteventoso. De ahí iríamos al medio biótico, a las formas vivas, aquellas formas que tapizan el esqueleto del paisaje, ¿sí?, hablando de esa vegetación potencial, o de esa vegetación que alcanza su equilibrio climático en relación a las condiciones de suelo y clima. Pero evidentemente los paisajes, y más los paisajes gallegos, son paisajes con enormes elementos procedentes de las dinámicas antrópicas, de las dinámicas socioeconómicas. Por tanto, son lo que llamamos nosotros los elementos texturales, aquellos que dan texturas cambiantes a los paisajes y que éstas sí que operan a unas escalas de tiempo apreciables por el ser humano. A los chavales de allí siempre le ponemos el ejemplo para explicárselo de la zona de Aspontes de García Rodríguez, no sé si lo conocen. Alguien que naciese en Aspontes de García Rodríguez hace 80 y tantos años y que continúe vivo, ha visto 3 paisajes, ha conocido 3 paisajes, ha conocido un Aspontes pre-mina y pre-central térmica, ¿sí?, una aldeíta, villa, para que no se me enfaden, ¿sí?, dedicada a las actividades agropecuarias, que de repente descubren que están sentados sobre un yacimiento de carbón que permite la instalación de una gran central térmica que va a alterar sustancialmente ese paisaje, generando un agujero de mina de explotación a cielo abierto impresionante. No sé si alguno de ustedes conoció Aspontes antes de ese tercer paisaje que es el que hoy contemplamos, cuando se cierra la actividad de la mina por esas lógicas macroeconómicas que a uno le cuesta a veces entender. Resultaba más barato traer el carbón de los Estados Unidos, desembarcarlo en el puerto de Ferrol, transportarlo en camiones a la central térmica, resultaba más barato que
el carbón que se obtenía a pie de la mina. La mina ya no era operativa y se inicia un proyecto de recuperación ambiental que ha sido premiado, que es convertirlo en un gran lago artificial. Primero o segundo lago artificial por profundidad y extensión de Europa Occidental. Es decir, el paisaje es una entidad cambiante, ¿sí? Y que en tiempos cortos de tiempo, ¿no?, pueden experimentar dinámicas tan salvajes, si me permiten la expresión, como la que sufrió Aspontes. Y dentro de esos paisajes encontramos elementos de organización, de vertebración del territorio, los lugares de habitación, las redes de movilidad, los agrosistemas que han garantizado la producción alimenticia. Es el tiempo de la humanidad donde manejamos y construimos los territorios, ¿sí? Esta mirada a la escala temporal humana es muy bonita, el paisaje como hecho temporal, como una narración en la que uno puede comprender que otras generaciones manejaron esos territorios con otras claves interpretativas a las actuales. ¿Alguien reconoce esa imagen? ¿Muros? Muros. Esto es Muros, comienzos de siglo. Fíjense en esto, ¿sí? Fíjense en esa ladera que hace de fondo de escena de esa pequeña villa marinera, ¿sí? Ay, no tengo la imagen actual, la madre que me parió. Perdón. Bueno, no sé por qué, no me aparece aquí. Tenía superpuesta la imagen actual, es decir, el cómo es el Muros de hoy. Y es muy llamativo ver cómo todas estas laderas, que aquí, se fijan, están peladitas, ¿sí? Están explotadas, ahora están totalmente cubiertas de vegetación arbórea, ¿sí? Por supuesto, esto ha crecido, ¿no? Ha crecido sustancialmente, y no siempre con criterios edificatorios de calidad, ¿no? Bueno, el cómo evoluciona. El paisaje es un depositario de la memoria colectiva, es nuestra memoria particular, el cómo nuestras generaciones, todos, no aquellos que firman autoría sus construcciones, sino todos hemos ido conformando esos paisajes. Los paisajes hablan de nuestra historia, de ese patrimonio vernáculo, de esa herencia que nos entregaron. Los paisajes, a los paisajes les otorgamos valores, y valores que han cambiado conforme culturalmente las sociedades han cambiado su relación y su manera de entender el territorio, ¿sí? Cada paisaje es único y es irrepetible. Estos son... Agolada, eso es. Que fueron reconstruidos hace, no sé, 15, 16 años, ¿no? Quizá un poco más, y que tienen un enorme valor antropológico, porque estos eran los lugares donde se celebraban los mercados de ganado y de productos agrarios de toda esa gran zona, ¿no? Abarcando Palas, Melide, Arzúa, y que incluso los que iban a esa feria, los feriantes, tenían lugares habilitados para poder dormir allí, ¿no? Es decir, y esas historias, esos relatos están ahí, están casi susurrados en esas formas materiales, y alguien tiene que reconocerlos, ¿no? Y contarlos. Hay valores ecológicos basados en la estructura geoecológica de los territorios. Para eso tenemos figuras de protección, de conservación de la naturaleza. Hay valores culturales, y hay esos valores intangibles que dan muchísimo juego, los valores simbólicos, los valores religiosos. ¿Cómo se explica a alguien que no haya estado allí qué es la Costa da Morte? Más allá de la espectacularidad de sus formas, ¿no?, de sus geoformas costeras, ¿qué hay detrás? ¿Cuánto hay de simbólico en un territorio como Galicia? En ese sentido tan excepcional, ¿no? Eso que les decía, ese grado de culturización del que hablaba Rafael Mata, ¿no?, a través de la riqueza toponímica de los territorios. Todo eso nos lleva a un término, voy acabando, que es la esencia de los lugares, el carácter del paisaje, ¿sí? Este probablemente sea el punto de llegada, ¿no?, en la comprensión de los paisajes, ¿sí? Aquello que hace singular a una determinada porción del territorio,
¿sí? Y que es la amalgama o el fruto de sumas y restas de todos esos elementos que le he presentado un poco acelerado. Aquello que decía Antoine de Saint-Exupéry, que lo esencial es invisible a los ojos. ¿Sí? Y que si llegas a conseguirlo, eres capaz de captar la esencia de los lugares. Eso también es paisaje. Y eso, supuestamente, también es objeto de protección, de gestión y de ordenación, ¿no? En tanto que elementos necesarios para garantizar el ejercicio de ese derecho a unos lugares de vida de calidad. Evidentemente el paisaje es un recurso también que puede ser explotado, que puede dar beneficios. Ah, mira, aquí lo tengo, ¿sí? Lo tenía fuera de lugar. ¿Tienen en mente todavía en la retina cómo era Muros? Esto es ahora. Miren. Bueno, miren, ¿sí? Esa aproximación a la transformación de los territorios también es absolutamente apasionante. Señores, con esto acabo. Simplemente invitarles a ese cambio de mirada, a entender que el paisaje no es un tema disciplinar más, sino que es un tema consustancial y que invita a las aproximaciones desde las disciplinas de las que procedamos cada uno de nosotros, ¿sí? Que yo creo que hace falta, es imprescindible en un lugar tan maravilloso como este que es Galicia, instaurar una cultura del paisaje, alcanzar eso que decía Agustín Berke de sociedades paisajeras que tengan interiorizado la complicidad y el compromiso por este enorme acervo patrimonial que es el paisaje de Galicia, de cualquier otro territorio que consideremos. Pues nada más, muchísimas gracias por soportarme 2 horitas a estas horas tan intempestivas. Si tienen algo que preguntar, comentar, que les interese, pues aprovechen, y si no, pues haremos una pausa, ¿no? Un descansito, sí, para que venga Ángela y les embarque en el manejo del QGIS, en los sistemas de información geográfica. Me despido de ustedes, agradeciéndoles de nuevo que hayan sido capaces de soportar semejante aluvión informativo, y espero que les sirva para algo en su labor docente, que es la más bonita de las labores que podemos desarrollar. Pues nada más, muchas gracias.